está demostrando un adulterio, ¿sí? Sí, sí es un adulterio y está demostrando, pero la prueba es ilícita. ¿Por qué? Porque el artículo 20 de la Constitución, apartado A, inciso 9, o fracción novena, que revisamos también en esa ocasión, es muy claro cuando dice: todas las pruebas obtenidas con violación de derechos humanos serán nulas. Y nosotros ya sabemos lo que es la nulidad absoluta. Todo lo que vaya en contra de la ley se anula. Vamos rápidamente al artículo 20, porque eso son cosas que, es así, yo no les pido que se sepan de memoria los artículos, pero esas cosas sí hay que sabérselas de memoria. Artículo 20 de la Constitución, apartado A, fracción novena. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos humanos fundamentales será nula. Y ese asunto que les platiqué, ¿qué fue lo que violó? Bueno, pues hay que conocer la Constitución, por eso hay que leer todos los artículos poco a poquito, de preferencia del 1 al 24, los tienen que tener de memoria. Porque el artículo 16 de la Constitución establece varias cuestiones. Una de ellas es a la que voy a continuación. Dice el artículo 16, habla de muchas cosas. Las comunicaciones privadas son inviolables. La señora tenía una comunicación privada de su correo con su amante. Eso es privado, entre ella y su amante. Oiga, pero yo soy el esposo. ¿Y qué? Eso no te da derecho a meterte en una comunicación privada. Y entonces dice aquí, la ley sancionará cualquier acto que atente con la libertad y la privacidad de las comunicaciones, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los participantes. Exclusivamente la autoridad judicial podrá ordenar la intervención de una comunicación privada. Un juez tendría que haber ordenado que alguien por la fuerza se metiera al correo de la señora. Y eso no lo va a ordenar un juez, porque la intervención de comunicaciones solamente se autoriza para delincuencia organizada. Y aquí está en el mismo artículo. El juez valorará esa orden de intervención de comunicación privada cuando se establezca un delito, como puede ser el secuestro. En el secuestro, claro que el juez va a ordenar eso para que intervengan y sepan dónde están los secuestradores y los puedan ubicar por geolocalización. Pero el artículo 16 de la Constitución dice que la autoridad judicial federal no puede otorgar autorización de intervención en materia electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni comunicaciones del detenido con su defensor. Ni siquiera un juez podría ordenar una intervención en materia de divorcio. Entonces esa prueba es ilícita. También un doctor que me dio a mi consulta que tiene el deber de secreto profesional no puede después ir como testigo a declarar en mi contra porque estaría violando el secreto profesional. El Código Penal establece un delito que se llama revelación de secretos. Ustedes como abogados van a recibir secretos de sus clientes les van a decir si le debo, si lo maté, si le robé. Si ustedes revelan eso, están cometiendo un delito. Entonces, si ustedes fueran a declarar como testigos de una persona a la que defendieron, además de que cometen un delito, esa prueba es nula. A eso se refiere el artículo en comento cuando dice que las pruebas no deben ser contrarias a derecho. Los jueces son los que van a admitir la prueba, pero van a revisar que las pruebas sean pertinentes e idóneas. ¿Qué quiere decir pertinencia e idoneidad? Bueno, vamos a utilizar un ejemplo que es la memeología. A veces la memeología sirve para otras cosas, no nada más para reírnos. Y yo utilizo a veces la memeología. Miren, en un juicio de paternidad se está investigando y se está demandando a un señor que niega ser el padre de un niño. Y entonces la esposa que lo está demandando por el juicio de paternidad para que se hagan una prueba de ADN ante el juez y el juez pueda declarar la paternidad. Y resulta que la mamá exhibe como pruebas estas fotografías, que son documentos, son documentales. La prueba es conducente, sí, sí es conducente porque tiene relación con los hechos.
Esta prueba se está ofreciendo y contiene la imagen del papá y del niño, ¿verdad? Por eso es de broma, pero aquí están tratando de decir, pues no hay duda, miren, véanles la boca, ¿no? Entonces la prueba sí tiene relación con lo que se quiere probar, que es la paternidad. Pero esta prueba tiene un problema. Esta prueba es impertinente. Por eso la ley dice, y ustedes tienen que distinguir la idoneidad y la pertinencia. Esta prueba sí guarda relación con los hechos. ¿Por qué? Porque ahí está el papá y el niño. Pero es una prueba impertinente, es una prueba no idónea. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué no es idónea? ¿Por qué no asegura que sea el papá? Porque hay mucha gente que se parece a otra, ¿verdad? La prueba idónea no es una foto. ¿Será una testimonial, Consuelo? Sí, No. no. ¿Tampoco vas a acreditar que el papá de un niño es el papá por un testigo? Yo puedo decir entonces que tú tienes un hijo que no es tu hijo y voy como testigo y te lo van a endilgar. ¿Cuál es la prueba por excelencia que demuestra la paternidad biológica? ¿El ADN? Nada más, el ADN. Antes no existía, ahorita ya existe. Eso es lo único. Entonces esta prueba, el juez te la va a desechar porque es impertinente. Por favor, distingan impertinencia de idoneidad o relación. La prueba puede tener relación, pero es impertinente porque no es el modo correcto de probar. Ahora, una prueba que no guarda relación con los hechos. Vamos a suponer que la mamá exhibe un diploma de la primaria del niño. Pues el juez dice, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues es que acredita que el niño es muy buena persona. ¿Y qué? Pues eso no estamos investigando aquí. Estamos investigando quién es el papá, no la conducta del niño. Y la prueba te la van a desechar porque no demuestra nada. No es útil para el juicio. Dice el artículo 261 que se admite como prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juez, pero que tengan relación con los hechos controvertidos. ¿Y en dónde están los hechos controvertidos? Pues en la demanda. Porque si yo en la demanda voy a presentar una foto de la kermés donde se conocieron los señores, no sirve de nada, porque ni siquiera es un hecho. No nos interesa dónde se conocieron. La historia empieza desde que se casaron, desde ahí empezó la bronca legal, es lo que interesa, ¿no? No cómo se conocieron, ni la primera flor que le regaló, ni nada de esas cosas. Entonces esas pruebas no sirven, porque no se refieren a los hechos controvertidos. El hecho controvertido es que no me pagaste lo que me debes, es que no me pagas la renta, es que no cumpliste con el contrato, es que no le diste de alimentos al niño, es que eres violento familiar. Ese es el hecho. Entonces las pruebas deben ir encaminadas a probar eso, no otras cosas que no tienen relación, pero los abogados se equivocan y lo hacen y los jueces pues te lo van a desechar aunque tú la ofrezcas. Los jueces tienen una facultad que se llama facultad para mejor proveer. Y esa facultad está en el artículo 262. La tenían antes compañeros de la vieja guardia y la tienen hoy. Sigue siendo intacta. Cosa que en materia penal no. En materia penal no tienen facultad para mejor proveer. En materia civil y familiar, sí. Y en materia mercantil también. ¿Qué es la facultad para mejor proveer? Que los jueces de oficio, es decir, sin que haya petición de parte, si ellos lo consideran pertinente, pueden decretar en todo tiempo. ¿Cuál es todo tiempo? ¿A qué se refiere cuando dicen todo tiempo? Pasado, presente y futuro. En cualquier momento del procedimiento, los jueces pueden ordenar la ampliación de cualquier diligencia probatoria, su práctica o cualquier otra. Es decir, si las partes no ofrecieron el ADN, solo ofrecieron testigos y ofrecieron fotos, el juez puede ordenar de oficio el ADN. Lo tiene que hacer. En el viejo modelo, no lo hacía, porque decía, los abogados son burros y no saben que se acredita con un ADN, no lo ofrecieron, absuelvo.
pero aquí no puede hacer eso. Hoy día, a partir del 2011, ya no pueden hacer eso. Los jueces ya no pueden hacer eso en materia familiar. ¿Por qué? Porque el artículo primero dice que todas las autoridades tienen la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Y el artículo cuarto de la Constitución nos habla del interés superior de los niños y las niñas. Entonces los jueces de oficio deben de intervenir y ofertar esa prueba que los abogados por negligencia, por ignorancia, no lo hicieron. Quizá vimos una vez, si no mal recuerdo, vimos una audiencia de un concubinato en internet o en línea, donde lo hicieron a través del sistema Zoom, y vimos cómo la juez le dijo al abogado, oiga, esa señora que era concubina, ¿tenía seguro social? No, pues sí tenía, pero se lo quitaron porque dijeron que no estaba casada. Oiga, ¿y usted no me pidió que le regresen su seguro social a la señora? No, pues no. Ah, bueno, pues yo sí voy a ordenar que le regresen el seguro social a la señora porque ahorita voy a dictar el concubinato. Voy a declarar que sí existió concubinato. Y yo de oficio, aunque no me lo hayan pedido, voy a girar ese oficio al seguro social para que le devuelvan la seguridad a la señora, la seguridad social. En materia familiar, entonces, los jueces tienen la obligación todavía reforzada de mejor proveer, pero aquí dice que en todos los juicios civiles y familiares, los jueces tienen la facultad de ordenar la ampliación práctica de cualquier diligencia probatoria. Eso es para mejor proveer. ¿Qué quiere decir mejor proveer? Que ellos necesitan más elementos para dictar una mejor sentencia y pueden ordenar esa prueba. Y se convierten en lo que a veces se dice que en materia penal no se puede, que es juez y parte, pero no lo está haciendo por beneficiar a ninguna de las partes, sino para conocer mejor y resolver y obtener un mejor resultado del juicio. En todo caso, escuchará a las partes, el equilibrio, y tomará en cuenta cualquier situación que pueda afectar el equilibrio procesal. ¿Dudas con la facultad de mejor proveer? Entonces los jueces no les pueden impugnar cuando ellos ordenen. Hay que llamar a tal persona, hay que hacer un dictamen pericial, hay que hacer una inspección, aunque tú no la hayas ofrecido, ellos lo pueden hacer. También hay diligencias probatorias que se pueden hacer afuera del recinto jurisdiccional, como puede ser una inspección en una casa, en una empresa. Y para ello, el juez es el que las tiene que presidir y tiene que acudir a ese tipo de diligencias que se llaman inspecciones, ¿no? Y lo harán acompañados por el secretario de acuerdos que registrará de manera videográfica la diligencia. La vez pasada creo que les mostré un lanzamiento, ¿no? Donde el actuario le está diciendo a la señora que están lanzando, le está explicando por qué la está lanzando. Entonces esa es una diligencia fuera del recinto judicial. Ahora bien, la norma del derecho, de la teoría del derecho que se llama cargas probatorias es ¿quién prueba? El que afirma, prueba. Entonces, ¿quién es el que está afirmando? El actor. El actor cuando presenta una demanda está afirmando algo. Por eso está ejercitando una acción. Porque si no tuviera acción o no estuviera afirmando, no demandaría. Entonces, se le toca al actor la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión. Lo que él pretende lo tiene que probar para obtener una sentencia favorable. Sin embargo, el demandado, que es el que va a negar o el que se resiste a una pretensión, no está obligado a probar a menos que ocurra lo que dice el artículo 264, cuando la negación envuelva la afirmación de un hecho, cuando desconozca la presunción que tenga a su favor el colitigante, cuando la negativa fuera el elemento constitutivo de la acción o de la excepción. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si a mí me dice Consuelo, usted me debe, me dice a mí, y me presenta una demanda. Bueno, pues Consuelo tiene que demostrar que yo le debo, ¿no? Tendrá que presentar el recibo, o el comprobante de que yo le debo. Yo no tengo que demostrar que no le debo, porque lo que no se hizo no se demuestra, ¿no? No existe. ¿Cómo voy a demostrar algo que no se hizo?
Pero si yo, por el contrario, cuando le contesto la demanda, le digo, ya te pagué, efectivamente tú me prestaste esa cantidad, pero yo te la pagué, te la deposité en tu cuenta bancaria y tú indebidamente hiciste un movimiento y te vaciaron tu cuenta y ahora me quieres volver a cobrar. Entonces ahí yo estoy negando, pero estoy afirmando algo. Y entonces la carga probatoria se me revierte a mí porque yo ya estoy afirmando algo, no simplemente estoy negando. Simplemente negar sería no te debo. Esa es una simple negativa y eso no se tiene que probar. Pero si yo le digo no te debo porque ya te pagué, ya estoy afirmando algo. Y entonces ya ahí sí, yo tengo la carga de la prueba de lo que estoy diciendo. Es decir, de que ya le pagué. Esas son las cargas probatorias y están en el artículo 264. La prueba y los medios de prueba son renunciables. Sin embargo, las partes pueden desistirse de las pruebas. Sí, muchas veces por cuestiones prácticas o técnicas, y lo vamos a ver conforme veamos las audiencias, a lo mejor ofrecen como prueba una testimonial para acreditar el domicilio conyugal, y resulta que en los mismos escritos de demanda y contestación, nadie dijo que no fuera el domicilio conyugal, entonces resulta impertinente demostrar el domicilio conyugal porque ya está aceptado por las partes. Por lo tanto, entonces la juez les va a pedir que se desistan de la testimonial porque resulta no útil, ya que el domicilio de las partes ya está acreditado. Es voluntad de las partes desistirse, actor y demandado voluntariamente de las pruebas. Hay veces que para poder llegar a un acuerdo se desisten de las pruebas, es una estrategia legal, pero bueno, una vez que las pruebas ya se han desahogado, ya no se pueden desistir de ellas. El momento entonces para desistirse de una prueba es hasta antes de su desahogo. Por eso es importante lo que yo les decía al principio. Hay que conocer en qué momento se ofertan, en la demanda y la contestación. En qué momento se admiten, en la audiencia preliminar. En qué momento se preparan, en el inter, en que se termina la preliminar y llegamos a la de juicio, las partes deberán de preparar sus pruebas. ¿Cómo se preparan? Todavía no llegamos a eso, ahorita lo vamos a ver. ¿Y en qué momento se desahogan? Se desahogan en la audiencia de juicio. Porque ese es el motivo de la audiencia de juicio, desahogar las pruebas para que el juez vea quién tiene la razón, quién dice la verdad. Porque los escritos están muy bonitos, ¿verdad? El actor jura y perjura que sí es cierto lo que él dice y el demandado jura y perjura que sí es cierto lo que él dice, pero no es lo que diga, es lo que demuestra. Por eso la audiencia de juicio es la audiencia principal donde se va a demostrar todo lo que se vertió en los escritos de demanda y contestación. Cuando ustedes contesten una demanda, cuando ustedes hagan una demanda, pues no le echen de su cosecha si no lo van a poder probar. Todo lo que digan será usado en su contra si no lo pueden probar. Por eso cuando se hace una demanda es porque tengo las pruebas de lo que voy a decir. Cuando contesto la demanda es porque tengo las pruebas de lo que voy a decir, porque si no entonces voy a perder en uno u otro caso. Volvemos al Código Nacional. Desistimiento de las pruebas, entonces ya vimos lo que es. ¿Qué se prueba? Los hechos. Artículo 266. Solo los hechos se prueban, porque el juez conoce el derecho. Hay una frase del derecho romano que se llama Iura novit curia, así dice esa máxima. Iura novit, con B chica y una T al final, novit curia. Quiere decir, la curia, que eran los jueces, así se les llamaba antes, la curia o los jueces conocen la ley. A los jueces no les tienes que demostrar la ley porque ellos conocen, son expertos en leyes, conocen el Código Civil, el Código de Procedimientos. Lo que no conocen son los hechos. Ellos no saben si son papás, ellos no saben si hubo violencia, ellos no saben si se firmó un contrato, ellos no saben si eres el dueño del terreno. Eso es lo que no saben los jueces. Y eso es lo que le vas a demostrar, el elemento fáctico. ¿Con qué se lo vas a demostrar? Con el elemento probatorio. El elemento jurídico, que es la norma, no se prueba, a menos que sea una norma de derecho extranjero. Cuando se va a aplicar una norma de derecho extranjero, entonces las partes sí tienen la obligación de demostrarle al juez esa aplicación. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó divorciar a una persona, una mexicana que se trajo a un cubano. Esta mexicana se trajo a un cubano, se casa con él allá en Cuba, vienen a México y aquí establecen su domicilio conyugal. El Código Civil
en ese tiempo y el Código de Procedimientos establecían que el juez competente para decretar un divorcio es el del último domicilio conyugal, nada más. Nunca dice que, y siempre que se hayan casado en México, ¿no? Entonces, en ese tenor, el juez mexicano sí es competente para dictar el divorcio, aunque se hayan casado en Cuba. Entonces promovimos un divorcio atendiendo a que el último domicilio de la pareja fue aquí en México. Y el juez nos dijo, bueno, sí voy a divorciar, pero necesito saber esta acta esta acta de matrimonio cubana, necesito que me la apostillen. ¿Qué es una apostilla? A ver quién dijo yo, para ver si están despiertos. ¿Qué es una apostilla o apostillamiento? Es Hola, ¿hay como alguien que ahí? la mandan de que a un país para verificar su autenticidad a su país de origen. Exactamente. En este caso no es mandarla hasta el país, sino que en México están las embajadas y están precisamente las embajadas para eso sirven. Entonces lo que se hace, un apostillamiento de un acta cubana, pues se hace en la embajada de Cuba, que está ahí en la colonia Polanco. Son de las funciones que hacen las embajadas como si fueran notarías. Entonces tú llevas esa acta, ¿verdad? Y solicitas una apostilla y te van a cobrar y ahí el embajador de Cuba te va a poner un sello y te va a decir, se certifica que esta acta fue emitida por el gobierno cubano. Porque si no, entonces cualquier persona podría presentar un documento falso de otro país y decir que es un acta, ¿no? Entonces la tiene que autentificar el gobierno de donde proviene ese documento. Pero resulta que esa acta de matrimonio cubana no decía el régimen, en esa acta no decía si era sociedad conyugal o separación de bienes. Y entonces el juez mexicano dijo, yo necesito saber. Oiga, señor juez, pero no hay bienes, no es trascendente porque no hay bienes. Me vale gorro, dijo el juez. Yo le estoy pidiendo que me acrediten ustedes cuál es el régimen matrimonial. Es decir, el acta no lo trae. Yo necesito saberlo y no es mi obligación porque no es derecho mexicano. Ustedes tienen la carga de la prueba del derecho cuando se trata de derecho extranjero o también de usos y costumbres, ¿no? Si yo voy a alegar un uso o costumbre de algún pueblo indígena, pues lo tengo que demostrar. ¿Cómo? Pues con un dictamen antropométrico, en un dictamen de antropología, con testigos, con declaraciones de autoridades indígenas, y ahí sí me corresponde probar usos y costumbres. Cuando di derecho penal, les enseñé, bueno, es que hay muchos nuevos, ¿va? Que no estaban en la época de penal, pero vamos a recordar tantito este caso. De usos y costumbres. ¿Se le fue el toro? Sí. ¿A dónde? Oiga, don Francisco, ¿usted de por aquí? Sí, soy de acá. Fíjese que me han contado que han tenido algunos problemas, ¿sí?, con las zonas protegidas. Supe de un señor que se lo llevaron preso por cazar conejos. ¿Sí? Sí. ¿Te ha comido conejo? No. Pues, como que no quiere, no deja de ganar, pues. Del monte, pues. No dejan agarrar conejo. Sí, no. Son vivos esos cabrones.
Buenos días, don Fulgencio. Buenos días. ¿Cómo está? Pues bien, bien. ¿Cómo sigue de sus males? Bueno. Está malo el riñón, ¿no? Sí, sí. El señor que está preso, se lo llevaron a la cárcel. Vamos a escuchar al hijo del indígena que está en la cárcel, de la persona indígena que está en la cárcel, ¿por qué se lo llevaron? Tú eres hijo de Eleodoro Morales, así es, y te llamas Eleodoro Morales, sí. Eleodoro, cuéntame qué pasó con tu papá. Todos los hechos fueron en el año del 2012. Mi papá estaba aquí en este cerro, aquí luego iban a comenzar a sembrar. Llegan los de CONAM y le dicen a mi papá que mató 3 conejos y que por así estaba cometiendo un delito. Le daron a la policía, se fueron, pensamos que ya no había pasado nada. Pues 4 años después, en el 2016, es cuando detienen a mi papá, acusando de que supuestamente había matado 3 conejos. A ver. Bueno, entonces si hay una conducta, la persona indígena mata a los 3 conejos para comer, hay una tipicidad porque hay una ley que protege esa especie de animales, pero hay una figura que nosotros le llamamos error de prohibición, derivada de la situación de ignorancia y de pobreza que tienen los indígenas. Los indígenas ancestralmente, como lo hemos platicado en derecho civil, viven de la caza y de la pesca, y entonces es la manera en la que comen y se apropian de las especies, ¿no? Y por su atraso cultural o por su extrema miseria, pues no saben, pues ni siquiera nosotros, yo ni sabía que los conejos estaba prohibido matarlos y comérselos, porque antes, si tú vas aquí a Chalco, pues ahí venden conejo, ¿no? Pues habría que saber qué conejos sí, qué conejos no. Entonces, aquí lo que habría que ofrecerle al juez es un dictamen. Vamos a escuchar, por aquí lo dice el mismo hijo de Eleodoro. Para mí es una situación difícil, yo ya no sé qué hacer, pero voy a seguir luchando porque eso es una injusticia y mi papá tiene que salir. Cuestión. Ahora en el caso particular del delito contra Eleodoro cae dentro del tipo penal que se llama delito contra la biodiversidad. El tipo penal dice que al que case en zona reservada comete un delito sancionado con pena de prisión preventiva, ¿no? Ahora en el caso particular, pues él mata 3 conejos supuestamente porque tampoco se ha probado. Y se le ha explicado al juez que, bueno, eso no pone en peligro el medio ambiente, al contrario, lo conserva. ¿Cómo es la vida de los indígenas zapotecas en México? ¿Han logrado avanzar? ¿Han logrado salir adelante? No, somos los más jodidos que estamos, pues, marginados, pues, porque si llega uno a un juzgado, solo los que decimos que tienen palancas son los que luego se resuelven su caso. Si no se va, tiene dinero. Y para nosotros... Para poder sacar libre a esta persona hay que demostrar usos y costumbres. Y para eso hay que llevar un perito en antropometría para que al juez le explique que esa comunidad de indígenas pues se dedican precisamente ancestralmente a vivir de la caza y de la pesca, y pues no se le puede al señor culpar de algo pues que es una necesidad y que por ignorancia no está obligado a conocer. Y entonces el error de prohibición, cuando tú no sabes que está prohibida la cosa, pues se vuelve invencible. A mí no me alcanza porque si yo digo, es que yo no sabía, me van a decir, no, usted es abogado, usted debería de saber, ¿no? Por ejemplo, si saco el mapache de Gaby a la calle, pues sí me meten al bote porque es una especie protegida y me van a decir, oiga, ¿y por qué trae ese animal? No, pues es que fíjense que pues se metió a mi casa y que nadie me lo va a creer, ¿no? Que llegó de la nada, ¿no? Entonces el responsable soy yo y me voy para el bote, ¿no? Y para mí no me va a beneficiar porque me van a decir, usted es una persona estudiada, es una persona que además es abogado. Por lo tanto, el error no es invencible, el error es vencible. ¿Qué quiere decir vencible? Que nadie te lo va a justificar. Invencible, que nadie puede sostener lo contrario porque pues eres un indígena que no sabes leer ni escribir, hablas en otro idioma, que es un dialecto, y además toda tu familia ha vivido de la caza y de la pesca. Entonces el juez no podría, por mucho que le busque y alegue,
pues contradecirte, ¿no? Esa es la diferencia entre el error invencible, ¿no? Entonces el artículo 267 dice que el derecho extranjero se debe de demostrar a través de pues todas las dependencias del Servicio Exterior Mexicano. Igual la Embajada de México en otros países, pues apostilla actas mexicanas, hace testamentos, actos jurídicos que corresponden a los mexicanos, y de la misma manera las embajadas de otros países a eso se dedican. Por eso hay embajadas aquí para manejar todo ese tipo de relaciones o situaciones de actos jurídicos, entre otras cosas. Entonces el derecho mexicano no se prueba, pero el derecho extranjero sí, y además los usos y costumbres cuando sea necesario para acreditar algún hecho que sea relevante. Bueno, dice el artículo 268 que los jueces deberán de recibir las pruebas que las partes les presenten, siempre que estén permitidas por la ley, es decir, que sean lícitas. Hay muchas leyes que establecen ahorita ilicitud, por ejemplo, los datos personales privados, pues son de uso privado. Entonces, si yo accedo a datos personales, por ejemplo, de ustedes sin tener una justificación, pues esa prueba será ilegal, ¿no? Incluso me hará acreedor a alguna sanción. Entonces tenemos que conocer muchas otras leyes administrativas, cuestiones para poder saber que las pruebas son lícitas. Por ejemplo, el grabar, ¿no? El grabar a la gente, pues, en la calle, pues, pudiera ser una cuestión que muchos han dicho que si es ilícita o no es ilícita. Pues vamos de una vez a ver, por aquí me acordé, ¿no? Para este tema de las pruebas lícitas o ilícitas, pues esto aplica en mercantil, en civil, en familiar, en penal. Y requiere de un conocimiento, pues, completo de todo el derecho, que ustedes van adquiriendo poco a poquito, ¿verdad? Por eso ahorita van aprendiendo las bases de civil, pero también le tienen que poner ganas al penal, porque aunque no les guste el penal, pues todo se relaciona. Si estás llevando un asunto de carácter familiar, ¿no? Como el que les digo que les voy a poner en el chat del asunto de Maribel Guardia, que está de moda ahorita, pues es un asunto familiar que traspasó a la vía penal y que está muy interesante, y ni modo que los abogados digan, no, pues es que yo nada más sé civil o familiar. Habrá abogados que sí nada más se dedican a patentes y marcas o a puro fiscal, y entonces ese tipo de asuntos, pues, se los pasan a otros abogados. Pero un abogado que se dedica a civil se ve muy mal que cuando el asunto se vuelve penal o denuncian a una de las partes le digan, no, pues es que ya no lo puedo llevar porque yo no sé penal. O viceversa. Las ramas básicas, pues, es el penal y el civil, entonces tengo que tener una idea. Bueno, les estaba hablando de esto, déjenme ver, el grabar a las autoridades o grabar a los policías, ¿es legal o no es legal? Pues depende de muchas cosas. Miren, vamos a ver un ejemplo. Los policías desde luego dicen que es ilegal, ¿verdad? Porque no les conviene que los graben cuando cuando andan haciendo de las suyas. Pero recuerden que hay una máxima del derecho que dice lo que no está prohibido está permitido. No hay ninguna ley que prohíba grabar, per se, grabar por grabar. Lo que se prohíbe es la finalidad con la que estás grabando. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de la famosa ley Olimpia, que en realidad no es una ley, sino que es una fracción del Código Penal que establece que cuando una persona comparta videos de contenido sexual íntimo explícito y otra persona sin su consentimiento los divulgue en su perjuicio, pues comete el delito precisamente de violación de la intimidad, y es un delito que está sancionado con una pena considerable, ¿no? Entonces ahí está claro que entonces hay un video. Sí se puede grabar, la gente, pues hay gente que tiene esas preferencias sexuales, se graban y guardan sus videos y ahí no pasa nada, ¿no? Pero si lo quieres utilizar como prueba o lo quieres vender, o el uso que tú le des, ahí es donde puede venir la ilicitud. Y entonces grabar a una autoridad que está cometiendo cuestiones ilícitas, pues eso no es ilegal, tanto que en un estado de la República ya sacaron una ley para permitirlo, pero ni siquiera es necesaria esa ley porque, repito, lo que no está prohibido está permitido. Vamos a ver, fue en el estado de Hidalgo. Congreso de Hidalgo aprobó una ley que permite a cualquier ciudadano grabar o fotografiar a los policías en el desarrollo de sus funciones, que incluyen también los operativos. Los legisladores señalaron que esto va a permitir que la población cuente con un medio de prueba para denunciar anomalías o cuando se violenten sus derechos humanos. Para denunciar anomalías o violencia de derechos humanos, no para burlarse de ellos, no para exhibirlos encuerados, no para poner en riesgo su seguridad, porque eso ya sería una finalidad distinta, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí los policías mismos son los que están grabando,
a esta persona a la que detienen en la calle. Ya cálmese, señor, por favor. Señor, pues me vale verga. Ya cálmese. Ya cálmese, señor, cálmese. Cálmese, tranquilícese. No le hace bien, güey. Me vale verga. Se le van a leer sus derechos, señor. Bueno, puto. Ya. Agárreme agárreme así, puto. Sobres. Se le van a leer sus derechos. Por eso. Dice lo siguiente. Esta es una tarea que les dejé a mis alumnos, los policías, cuando empezaba el sistema, ¿verdad? Eso no es ilegal. Eso es legal porque incluso hay una ley que se llama Ley Nacional del Uso de la Fuerza, donde precisamente establece que para operativos donde se va a hacer uso de la fuerza, las autoridades tienen la obligación de grabar dicho operativo. Ahorita con los medios electrónicos es necesario grabar todo este tipo de operativos, pues para que se determine si se utilizó si se utilizó la fuerza de manera proporcional. Ahí estamos viendo que el señor se resiste, está ingiriendo bebidas en la vía pública, seguramente está inhalando alguna sustancia, una droga, ¿verdad? Y entonces los policías no se están, como decían mis amigos de la prepa, no se están manchando con él, simplemente están aplicando la fuerza necesaria para hacer valer, pues, la ley, ¿no? Esta es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que desearía yo también que ustedes leyeran, porque les dice a los policías hasta dónde y cómo pueden someter a una persona, cuándo le pueden disparar, cuándo no, qué instrumentos o armas pueden utilizar. Está muy interesante todo esto, pero hay un artículo aquí que estoy buscando que dice que los policías sí pueden grabar los operativos precisamente, es más, lo deben hacer. Aquí está, es el artículo 30 de la ley en su fracción 11ª. Es legal grabar o firmar el desarrollo del operativo desde el inicio hasta la conclusión del mismo. Eso es legal. Y si para las autoridades o policías es legal, pues con mayor razón, por principio de mayor razón, pues para el ciudadano, ¿no? Para los ciudadanos, lo que no está prohibido está permitido. Para las autoridades, lo que no está permitido está prohibido. Las autoridades tienen que tener competencia para hacer algo. Si no hay una ley que les permita actuar o hacer algo, está prohibido. A los ciudadanos les aplica al revés. Entonces, las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite, no más de lo que la ley les permite. Y esa ley les está permitiendo grabar. Entonces, los ciudadanos pueden grabar. No tienen ninguna prohibición para hacerlo. Por eso nosotros tenemos cámaras en nuestras puertas, en nuestras casas, para grabar. Está interesante el asunto de Maribel Guardia, porque precisamente la nuera de Maribel, muere el hijo de Maribel Guardia, que era el hijo de Joan Sebastián, y se queda viviendo la nuera con el nieto de Maribel Guardia y en la casa de Maribel Guardia. Y la muchacha, la señora que perdió a su esposo, es una jovencita que se empieza a meter a las sustancias, al alcohol, al grado tal que un día Maribel Guardia sale de viaje, regresan y se encuentran a unos encuerados ahí en la casa de Maribel Guardia, donde vive la muchacha esta, ¿no? Con el riesgo pues imagínense ustedes, ¿no? Y la señora que se llama Imelda Tuñón, la esposa de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastián, sale diciendo, es que eran gays. ¿Y eso qué? Está peor la cosa, ¿no? Y entonces Maribel Guardia se pone unos meses antes con un buen abogado, recaban todas las pruebas, todos los videos, y llegan el día de ayer a la escuela del niño con una orden ya del Ministerio Público para poner al niño a disposición de la autoridad responsable por el riesgo que está corriendo con la madre,
y después de una noche de estudios y análisis se lo entregan a la abuelita, que es Maribel Guardia, ¿no? Y entonces el escándalo está a todo lo que da por el encuerado, ¿verdad? Por el encuerado, que incluso ya va a salir por ahí el video y todas esas cosas. Entonces, pues todas esas son pruebas, ¿no? Y eso es legal, eso es legal. Muchos dicen, no, es que es ilegal grabar un encuerado. No, si yo estuviera sacando al encuerado para venderlo en esas aplicaciones o para burlarme de él, entonces sí, ¿verdad? Pero si lo estoy sacando para proteger a un niño de una probable corrupción de menores, pues claro que es válida la prueba, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiarle de todo, chicos, de todo tipo de leyes para poder argumentar, porque obviamente te van a decir, ya los abogados están diciendo que la prueba es ilícita, ya los abogados del encuerado quieren demandar y todo, pero pues no hay tal, ¿no? Y el encuerado pues no sabía que lo estaban metiendo a la casa de una persona que no, bueno, que era la nuera y que era Maribel Guardia, y entonces resulta que el encuerado era un piloto de avión y pobre cuate, imagínense ahorita, se le cae la chamba. No está la cosa de risa loca, por eso hay que tener cuidado de lo que uno hace, porque eso de andar con gente que no conoces y agarrar la peda y el after y no sé qué, lo que menos te puede pasar es terminar en la cárcel o terminar así, y lo otro puede ser hasta muerto, ¿no? Porque ahorita la gente está bien loca. Vean ese tema desde el punto de vista legal y está bien interesante. Porque es lo que pasa todos los días, nada más que cuando le pasa a un artista, pues sale a la luz. Bueno, lo voy a seguir analizando y por ahí les comparto en mi otro canal, para que vean el análisis legal. Bueno, entonces, las pruebas siempre deben estar referidas a los puntos cuestionados, deberán de estar permitidas por la ley, pero todo eso lo va a valorar el juez, pero yo también lo puedo hacer valer. Bueno, los hechos notorios no necesitan ser probados. Pues hecho notorio, por ejemplo, hablando de lo que estamos diciendo ahorita, pues es que Maribel Guardia es un artista, ¿no? Eso es un hecho notorio y todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, eso no es necesario probarlo. La señora tuvo que renunciar a algunas obras de teatro y cosas que tenía para que el Ministerio Público le asignara la custodia del niño, porque los abuelos maternos también estaban peleando la custodia del niño. Y entonces, para Maribel Guardia es un punto menos el ser artista, porque por viajar y todo eso no puede hacerse cargo del niño. Entonces ella tuvo que renunciar a todo eso para que le dieran la custodia del niño, ¿no? Pero no necesita probar que es artista, porque pues todo el mundo en México lo sabe. A eso se refiere el artículo 269 cuando dice, los hechos notorios no necesitan ser probados. Y con un poco de broma, ¿verdad?, diremos que Juan Gabriel ya lo había dicho, ¿verdad?, cuando le preguntaron a Juan Gabriel, y eso es verdad, le preguntaron a Juan Gabriel, oiga, ¿usted es gay? Y Juan Gabriel contestó, lo que se ve no se pregunta. Entonces, esos son los hechos notorios. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por la autoridad jurisdiccional, se le tendrán por ciertas las afirmaciones del contrario. Artículo 270. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se los voy a poner muy sencillo con el ejemplo del ADN. Si a mí me demandan el reconocimiento de paternidad o se lo demandan a mi cliente no lo podemos obligar a que se saque la sangre, no podemos llevar a un policía que lo agarre, le agarre la mano y que a la fuerza lo lleven a un laboratorio y que le saquen sangre. Simplemente que él, si se opone a esa inspección o a ese reconocimiento, estaría aceptando la paternidad del niño. Eso es a lo que se refiere este artículo. Y eso establece una obligación implícita, ¿verdad?, de someterte a las pruebas o reconocimientos. Si se ordena, por ejemplo, una inspección en el domicilio de Maribel Guardia para determinar que en el cuarto de esta muchacha hay sustancias o alcohol, y esta muchacha prohíbe el acceso y no deja que se haga la inspección, pues se tendrán por cierto las afirmaciones de la parte que está diciendo que ahí hay sustancias y drogas. ¿Sí queda claro? Si hay dudas, por favor, prendan su micrófono sin ningún problema, ¿eh? Yo no me enojo porque me interrumpan, pero acuérdense que pues va a haber un día en que estos cursos se van a acabar y ya no va a haber a quien le pregunten. Y el que le pregunten les va a cobrar, porque toda consulta causa honorarios cuando no es una cuestión docente, ¿eh? Entonces, entonces, este es lo que se llama la positiva ficta. La positiva ficta es cuando tú te opones a una prueba, se tendrán por cierto los hechos que está haciendo el contrario. Artículo 271. Todas las personas están obligadas, los terceros, dice aquí, los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Bueno, respecto al asunto de Maribel Guardia,
Pues los encuerados son terceros, ¿verdad? Porque se están peleando la custodia de un niño y el encuerado no tiene nada que ver, pero es un tercero. No lo van a demandar, pero lo van a llamar como tercero para que venga como testigo. Porque si resulta que el niño lo ve encuerado, hasta el encuerado va para adentro por corrupción, ¿verdad? Entonces, ellos son terceros porque no tienen nada que ver, todos nosotros somos terceros, pero si de alguna manera nos resultara alguna situación que nos hace partícipes o testigos de ese hecho, estamos obligados a prestar auxilio como testigos, como lo que sea. Por ejemplo, si ocurre un hecho que tenga que ver con derecho civil y familiar y la cámara que tengo afuera de mi casa lo grabó, estoy obligado a prestar los videos de esa cámara, porque soy un tercero y los jueces tienen facultades para exigirme documentos, informes, bienes, archivos electrónicos, cualquier cosa que yo tenga en mi poder, aunque yo no sea parte, sin que yo pueda alegar. Es que yo no tengo nada que ver, lo siento mucho, yo soy juez. Los jueces tienen algo que desde Roma se llama el imperium. El imperium de la ley es que ellos disponen de los medios de apremio. De una vez vamos a ver eso, no sé si ya alguna vez lo habían mencionado, pero de una vez lo vamos a ver. Vamos a ver qué son los medios de apremio. Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, tienen amplias facultades y la ley los faculta precisamente para que en el ejercicio de su función puedan hacer valer las medidas de apremio más las más apropiadas para hacer cumplir sus determinaciones. Vamos a ver cuáles son. Déjenme buscarlas por aquí. Es que, bueno, el fundamento, ahorita regresamos a las pruebas, que es con el 261. Mientras lo voy buscando, les voy diciendo que son las medidas de apremio. Los jueces pueden imponer a cualquier persona en cualquier tiempo y lugar una medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, que van desde una multa hasta la privación de la libertad, el arresto, rompimiento de cerraduras o a lo que se le conoce ahora ya como el cateo civil o familiar, para proteger pues a niños, mujeres o hacer cumplir sus determinaciones, asegurar bienes, proteger personas y hacer que se cumplan sus determinaciones, incluso para mantener el buen orden en las audiencias, en las propias audiencias. Lo que hacen en las audiencias se llaman correcciones disciplinarias, porque corrigen la disciplina de las partes en audiencia, y lo que ordenan para que se cumplan sus determinaciones fuera del local del juzgado se llaman medidas de apremio. Permítanme un segundo. Las medidas cautelares o medidas provisionales tienen por objeto proteger personas, bienes o cosas, pero esas medidas precisamente se apoyan en lo que son las medidas disciplinarias, que aquí establece la ley, pero vamos directamente a cuáles son. Repito, van desde un apercibimiento, ahí está, artículo 191, medios de apremio y correcciones disciplinarias. No se llaman igual, entonces son dos cosas distintas. La medida de apremio es para que el juez haga cumplir su determinación afuera del juzgado, y la corrección disciplinaria es para que se corrija la disciplina en las audiencias o en el local del juzgado cuando se llega a romper. Entonces van desde la multa hasta por las cantidades que marca el artículo 192, fracción tercera de este código, me parece que va por ahí de los 20 o 30 mil pesos, hasta el auxilio de la fuerza pública para que los policías hagan cumplir la determinación del juez, rompan cerraduras si fuera necesario para lograr el secuestro del bien o la devolución de la persona o la inspección que el juez haya ordenado, hasta un cateo. Los cateos antes eran propios nada más de la materia penal, pero ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya se habla de un cateo en materia civil y familiar para meterse a una casa. Acuérdense que todos los derechos humanos son protegidos, pero tienen un límite. Los derechos humanos no son absolutos, están limitados, y las limitaciones están en la propia Constitución. Hay un derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, artículo 14 y 16 constitucionales, que ustedes ya deben de leer y saber de memoria. El domicilio particular es inviolable. Nadie se puede meter a tu casa sin su consentimiento, a menos que lo ordene un juez. La única autoridad facultada para ordenar un cateo o una irrupción
y pasar por encima de tu derecho a la privacidad o a la inviolabilidad del domicilio es una autoridad judicial. Y entonces los jueces sí pueden ordenar de manera escrita, fundada y motivada, con una causa razonable que ellos valorarán, van a otorgar una orden por escrito para que las autoridades que los representan se introduzcan junto con la policía a la fuerza y pues por encima del derecho a la privacidad está otro interés que el juez valoró y que ordenó de manera proporcional ese cateo, ya sea para recuperar bienes, personas, cosas o hacer cumplir sus determinaciones. También está el arresto hasta por 36 horas, presentación de los testigos por la fuerza pública, y si con todo esto no se lograra el cumplimiento, se dará vista al Ministerio Público por el delito de desobediencia a un mandato de autoridad legítima. La corrección disciplinaria también es pues la corrección de la disciplina en el juzgado y que va también desde una llamada de atención, verbal o electrónica o escrita, hasta una multa, pasando por la expulsión del local del juzgado o el arresto. Vamos a ver, para que no sea tan pesada la clase, un ejemplo de una expulsión de un juzgado. Una medida de apremio afuera del juzgado, pues es como la que vimos, creo que la semana antepasada, donde un actuario llega por la fuerza, rompen la puerta y lanzan a la gente. Para eso tienen la autorización para el cateo, lo que antes se llamaba el rompimiento de cerraduras, ahora se llama cateo. Ese es el cambio que hubo en el Código Nacional. Los jueces pueden ordenar el rompimiento de cerraduras pues para lanzar inquilinos, para recuperar niños, para encontrar bienes, para embargar cosas. Y así se llama ahora cateo. Antes se llamaba rompimiento de cerraduras. Y les decía yo, la disciplina, ya hasta se me olvidó. Y las correcciones disciplinarias, pues en las salas de juicio llegan a haber pues muchos problemas porque se están ventilando cuestiones donde pues la gente se pone intensa, se pone loca y claro que va a haber situaciones pues como esta. Estaba queriéndoles mostrar una que no sea tan grave, pero miren esta. Acuérdense que los jueces son rectores y directores de todo el proceso y tienen el poder absoluto sobre las personas en una audiencia para imponer las medidas que consideren necesarias para que se le guarde el respeto a los derechos humanos y a la investidura de ellos, dentro y fuera del juzgado, y para hacer cumplir por la fuerza sus determinaciones. Esa es la soberanía o el imperium del Poder Judicial. Acusada de violencia familiar agrede a juez durante audiencia. Así perdió el control un hombre detenido que se dice inocente en la sala de oralidad del reclusorio preventivo norte. El sujeto, que está acusado de violencia familiar, lanzó un micrófono y pretendió írsele encima al juez del Tribunal Superior de Justicia que lleva su caso, previo a que éste determinara si iría o no a la cárcel. Entonces ahí los jueces pues ya ni siquiera tienen que dar la orden, para eso están los policías, pero pues para la próxima audiencia deberá de tomar las medidas necesarias precisamente para que eso no vuelva a ocurrir. Por aquí les iba a enseñar uno de otro que donde la juez expulsa a una de las partes, permítanme, aquí está. Se llaman correcciones disciplinarias. Adentro del juzgado, afuera, en materia civil, se llaman medidas de apremio. No, además quiero que me digan cuánto vale. Y usted dice, lo voy a sacar a cuánto vale. Lo quiere, entonces, pues sáquenlo si quiere, pero no cuánto vale. Entonces, no quiere decir cuánto vale. Porque es con independencia, eso nada más es en garantía. Eso, pero todo va a ser garantía. Mentira, por favor. No, pero no, eso lo va a hablar así. ¿Pero cuánto vale? Ya salga. ¿Y cuánto vale? Salga, por favor. No vaya a acabar la audiencia. No hay problema. Listo. Y entonces dice cuánto vale. Vamos a parte esta parte de esa loco, lo vamos a montar. Ya no hay problema. Eso, no, para mucho lo que usted quiere. Por favor, ya saqué ya se va a quedar un campo. ¿Alguna otra práctica? Sí, copia de audio y video.
Expulsión con multa, ¿verdad? Pero pues si el tipo agarra y le mienta a la madre, pues hay un delito que se llama ultrajes, ¿verdad? Y entonces ahí sí la juez lo podría mandar detener por ultrajes, ¿no? Entonces los jueces, acuérdense que cuando vimos hace mucho tiempo, ya cuánto tiempo tenemos con este grupo, cuando vimos introducción al estudio del derecho, vimos que el derecho es coactivo o coercible, porque se hace cumplir por la fuerza. Y la fuerza precisamente pues está reflejada aquí en el tema de las medidas disciplinarias que se toman, que se llaman correcciones disciplinarias o medidas de apremio, que van hasta la detención o arresto, rompimiento de cerraduras, multas y hasta ponerlo a disposición del Ministerio Público si resultara un delito de este tipo de conductas. Volviendo al tema probatorio, estos principios que les estoy mencionando, pues los tienen que tener ustedes presentes porque los juicios no se ganan con palabras, se ganan con pruebas. El que mejor prueba, pues es el que va a ganar. ¿Por qué? Porque los hechos, pues tú los puedes decir, pero lo importante no es que los digas, es que los acredites. Y cuando tú acredites, entonces el juez ya decidirá quién tiene la razón. Lo único que necesita el juez es que le demuestres lo que estás diciendo, los extremos de tu acción, no de tu dicho. Bueno, entonces el artículo nos quedamos por la ley a los puntos cuestionados. Estábamos en el artículo 266, solo los hechos están sujetos a prueba, el derecho extranjero sí se debe probar, usos y costumbres también. Los jueces deben de recibir pruebas siempre y cuando se refieran a puntos cuestionados. Y el artículo 270 dice que cuando alguien se oponga a la inspección o reconocimiento se le tendrán por ciertos. Los terceros están obligados a colaborar con los juzgados cuando los jueces dicten las medidas de apremio más eficaces para obtener las pruebas que consideren necesarias, de tal manera entonces que los testigos están obligados a ir. Oiga, pero yo no quiero ir, no me quiero meter en... Usted vio y es testigo y está siendo mencionado por una persona y tiene que ir. Y si no va, lo van a llevar a la fuerza. A los testigos los puede llevar incluso con la policía. Tratándose de testimonio de menores de edad, atendiendo a su afectación psicológica y emocional, o víctimas de cualquier tipo de violencia, se tomarán las medidas necesarias de acuerdo a los protocolos y se utilizarán las técnicas audiovisuales indirectas para proteger la integridad de niños, niñas o grupos vulnerables. Pero en todo caso sí se deberá de tomar su testimonio, como en el caso de que estamos platicando ahorita, ¿no? De ese niño de 5 años, donde pues andan los encuerados ahí corriendo en su casa porque la mamá los mete en estado de ebriedad, entonces imagínense el riesgo. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que actualmente se toma el testimonio. Nosotros en su momento veremos una audiencia donde un niño, una niña es declarada ante un juez, y para eso son yo les había dicho que bajen todos los protocolos de la Suprema Corte de Justicia. En uno de ellos viene la aplicación de las reglas para los niños, niñas y adolescentes, pero ya a nivel Procuraduría y a nivel, pues, todos los órganos de justicia ya deben de conocer todo este tipo de desarrollos de protección de derechos humanos a las infancias, porque tenemos una ley nacional de protección a los derechos de las niñas, de los niños, hay un tratado internacional, cada estado de la república tiene su ley, hay una Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, está el DIF y muchas instituciones que se dedican precisamente a la protección de los niños. Vamos a ver esto que se llama el BOSTI, que es lo que hacen en las fiscalías cuando un niño es investigado para cuestiones de violencia, sobre todo de carácter familiar, sexual o alguna otra. Permítanme, nos está viendo, voy a compartir pantalla. ¿Por dónde ando? ¿Por dónde ando? Aquí está. Ya los había yo perdido. Ahora sí. El que tú quieras, amiguita.
no sé cómo se hacen los secretos. Los secretos de niños y adolescentes que han sido víctimas de maltrato, bullying, abuso sexual o de cualquier tipo de delito en la Ciudad de México son descubiertos por Bosti. Especialistas de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México utilizan a este títere virtual para obtener declaraciones de los pequeños en un ambiente idóneo y seguro para ellos. Soy tu amigo Bosti. Gracias por estar aquí. Bosti se utiliza desde 2011. Cuando llega Bosti a la Procuraduría, ok, pues fue fantástico. ¿Por qué? Porque nos empezó a ayudar, pero efectivamente a que hablaran los menores y en situaciones, pues sí, de cuestiones ya jurídicas, donde pues el niño también se ve amenazado, manipulado, como títeres, ¿verdad? Que luego hay papitos que desgraciadamente los ven de esa manera. Los pequeños conviven con este muñeco en una sala aislada que monitorean un ministerio público y un asesor jurídico, y en donde los psicólogos de manera remota les hacen preguntas para conocer el abuso que sufrieron. Todos los personajes de la familia de Bosti vienen de un planeta llamado Antenópolis, que no conocen, no saben lo que es las vivencias en la Tierra, no saben que es un papá, una mamá, nada. Entonces aquí pues se vuelve amiguito del menor, y es lo que, le repito, empieza a crear ese apoyo, seguridad y confianza, ¿no? Ya una vez dando esa confianza, pues el niño esperamos pues que nos diga lo que sí en realidad no sucedió jurídicamente o no. Lo que dicen los pequeños en esta cabina es totalmente confidencial y se advierte que con esta herramienta han logrado resolver muchos casos o contradicciones. Gracias a este amigo, pues hemos podido pues ir resolviendo muchas situaciones, o también nos hemos encontrado que hay mucha alienación parental, ¿no? ¿Sí? O donde son manipulados o aleccionados, que ya sea por la pensión alimenticia o la guardia y custodia, o sea, son otros intereses, en donde pues dices también, no puede ser, pero los niños lo van manifestando ahí. Me ha tocado nenes que me dicen, Bosti, pero no se lo dices a nadie, ¿no? Es que me dijo mi mamá que dijera esto. Hasta ahora, 190 niños han sido atendidos por Bosti en los últimos 7 años. Una herramienta virtual creada por México. Entonces hay que proteger los derechos de los niños y estas herramientas virtuales o la tecnología pues aporta mucho para ellos, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro Código Nacional, precisamente el artículo 271 habla de estos temas para obtener testimonio de menores de edad o personas de grupos vulnerables. Será uso de técnicas audiovisuales que sean las correctas o adecuadas, ¿no? En caso de que alguna persona que deba de acudir a una sede judicial tenga algún impedimento por cuestiones de diversidad funcional, que es la palabra más correcta para referirse a lo que todos conocen como discapacidad, una persona con diversidad funcional, pues existen o se deberán de hacer los ajustes razonables para que se hagan las audiencias por la vía electrónica o para que se traslade el personal del juzgado al lugar donde se encuentre la persona, como pudiera ser también no nada más un hospital o una casa donde alguien esté, sino un reclusorio o algún lugar donde una persona deba de rendir su testimonio. Todas las autoridades están obligadas a proporcionarle a los jueces familiares y civiles cualquier informe que le pidan mediante oficio respecto a los hechos relacionados en el procedimiento. Yo, por ejemplo, como parte actora o demandada, pues no puedo acceder a los datos bancarios, ni una empresa me va a dar la información de cuánto gana, ni dónde trabaja, ni dónde vive, ni nada de esas cosas, y entonces me voy a apoyar en el juzgado para que el juez, con el imperium que tiene y con las medidas de apremio, le pida al INE, le pida a la compañía de luz, le pida al banco, le pida a la empresa donde trabaja el señor, que informe dónde vive, qué bienes tiene, cuánto ahí tiene en el banco, qué propiedades tiene en el registro público, y entonces las autoridades de todas las dependencias de gobierno, de los 3 niveles, de los 3 poderes, están obligadas a informarle a los jueces todo lo que los jueces les soliciten en los oficios de estilo que les habrán de remitir conforme se desarrollen las cuestiones probatorias. Bueno, el 274 ya lo vimos, que las pruebas se deben de ofrecer
en los escritos de demanda, contestación a la demanda, reconvención, en el escrito de contestación a la reconvención, que es el momento procesal oportuno del ofrecimiento. Y vamos con el escrito. El escrito dice el artículo 275, las pruebas se deben de ofrecer expresando con toda claridad en el escrito de demanda cuál es el hecho que se pretende probar, nombre y domicilio de los testigos y peritos, pidiendo la citación en caso necesario de los mismos y relacionando y motivando correctamente cada uno de las pruebas. Si no se hace así, se puede desechar la prueba. Vamos a nuestro escrito de demanda. Nuestro escrito de demanda ya vimos, repito, a quién se dirige, competencia, primera, segunda parte del proemio, prestaciones, que es la causa petendi, los hechos, que es la teoría fáctica, y desde los hechos ya se empiezan a incorporar las pruebas documentales. Después de que yo manifiesto mis hechos, también puedo en mi demanda solicitar las medidas provisionales o cautelares, que son precisamente las medidas que tienden a proteger pues los objetos del proceso, que pueden ser las personas o las cosas. En este caso yo estoy solicitando como medida provisional, mientras dura el procedimiento y para protección del niño, que se le ordene a la parte demandada, o sea, al papá que se le está demandando, que se abstenga de cualquier conducta de intimidación, maltrato físico o psicológico en contra del menor, y que se ordene un régimen de visitas provisional para que el padre pueda visitar al niño, que se abstenga y que se gire una orden judicial para que se abstenga de cualquier molestia o injuria en contra de la parte actora o cualquiera de sus familiares en su domicilio o cualquier centro de trabajo. A veces se puede pedir aquí un embargo de bienes, un embargo preventivo para que no vaya a sacar las cuentas bancarias, no vaya a vender los bienes de la sociedad conyugal, una inscripción preventiva de la demanda en el registro público para que no dilapide los bienes, un congelamiento de cuentas. Y pues a llegar a cuestiones ya más delicadas que ahorita no nos corresponde ver, pero que si ustedes quieren adelantarle un poquito, las van a encontrar en el libro cuarto, donde ya se habla de la justicia familiar y vienen pues estas medidas ya de manera específica. Las voy a referir brevemente. Se llaman providencias precautorias. Bueno, en general el capítulo es medidas cautelares en materia civil, que son providencias precautorias o medidas de aseguramiento. En materia civil, sobre todo, van sobre los bienes, porque ustedes saben que en materia civil generalmente lo que se está peleando es una cosa, un objeto, una cantidad de dinero. Por lo tanto, esas providencias precautorias son medidas que se dictan antes del juicio o durante el juicio para que la parte demandada no vaya a esconder, dilapidar o ocultar bienes y no se pueda después lograr el fin del proceso, que es la restitución de algún bien o de algún pago. En materia familiar, pues la materia familiar busca, además de proteger cuestiones materiales, sobre todo la integridad de las personas, mujeres, niños o la gente que forma parte del grupo familiar, incluyendo hombres, ¿verdad? Los hombres no están excluidos de la protección porque pues hay mujeres que golpean a los hombres también, ¿no? Y esas se llaman medidas provisionales y las vamos a encontrar en los artículos del artículo 569 al artículo 583, donde ustedes se pueden adelantar. Todavía no llegamos ahí, pero ahí están cuáles son las medidas que actualmente establece el Código Nacional en materia de justicia familiar, y a las cuales voy rápidamente para hacer una peinadita y tener una idea, ¿verdad? Aunque en su momento las habremos de estudiar más a fondo. 569, materia familiar, medidas provisionales de protección hacia personas o cosas. Las famosas órdenes de protección, que las encontramos también en leyes como la ley de protección, la ley que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de los derechos de los niños, y que se cristalizan, no, digamos que obtienen su máxima expresión aquí en el artículo 569, donde tú puedes en tu demanda
pedir medidas provisionales. Así en el escrito, después de que tú narres los hechos y expongas el derecho, o muchas veces algunos primero ponen la solicitud de medidas, aquí tú vas a poner, con fundamento en los artículos 569, 570, 71 y demás aplicables y relativos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vengo a solicitar las siguientes medidas provisionales. No necesitas audiencia de la contraparte, eso se puede hacer en los escritos iniciales y buscan proteger personas y cosas. ¿Cuáles son? Fijación de alimentos. Los niños no se pueden esperar hasta que se acabe el juicio para comer. Entonces tú desde las demandas de alimentos, divorcio, patria potestad, desde el escrito inicial vas a pedir que se fije una pensión alimenticia provisional para que el juez ordene el descuento de inmediato en el trabajo del deudor alimenticio, en lo que se resuelve el juicio. Guarda y custodia, ¿con quién va a quedar el niño? No es lo mismo la guardia y custodia que la patria potestad. La patria potestad es un derecho que implica la guardia y custodia, pero la guardia y custodia es el cuidado inmediato, dónde va a pernoctar, quién le va a dar de comer, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los dos, cuando se separan los padres, pues uno de los dos conservarán en muchos casos la patria potestad y otro la guardia y custodia con derecho de visitas. O habrá casos en los que se pierda la patria potestad y entonces ni siquiera tenga derecho el padre a verlo, pero eso no quiere decir que se pierda la patria potestad y se pierdan las obligaciones. Cuando se pierde la patria potestad, se pierden los derechos, más no las obligaciones. Ya lo vimos cuando vimos derecho familiar. O cualquier otra medida, como puede ser un régimen de convivencias, como qué días, a qué horas los pueden visitar, o los famosos centros de convivencia, ¿verdad? Que ustedes ya los habrán visto. Gaby ya los vio el otro día, estábamos platicando de eso, ¿verdad, hija? Que son centros, pues es algo muy triste porque por una puerta llega la mamá con el niño y lo entrega, y por otra puerta entra el papá y tienen que convivir ahí como si estuvieran en una cárcel porque están bajo supervisión. Ahí hay columpios, ahí hay una cafetería y cosas que pueden hacer juntos, pero no se lo puede llevar por los riesgos que pudiera haber, ¿no? Para casos extremos. Medidas de protección a las personas que pueden ser los niños, las mujeres y también los hombres, o cualquier otra que señale el Código Nacional, eso se llaman medidas provisionales. Se dictan a favor de las víctimas y los principios básicos de una orden de protección es la protección, desde luego, a las víctimas, la urgencia con la que se deben otorgar, ¿no? Porque el asunto de Maribel Guardia fue muy escandaloso porque pues la mamá llevaba aparentemente una vida normal y en la mañana llega Maribel Guardia con la policía de investigación a la escuela del niño y se llevan al niño a la fiscalía, ¿no? Entonces, y mucha gente dice, pero ¿cómo tan rápido? Pues claro, lo que pasa es que cuando son artistas mediáticos, pues hacen lo que se debe de hacer, pero cuando somos Juan Pueblo, pues se pueden tardar 1, 2 meses, 3 meses, pero en realidad deben de ser urgentes, de inmediato. Ahí no hay de que, a ver, déjame ver y a ver si se puede, porque está en juego o en riesgo la vida de una persona. Accesibilidad debe ser a través de un procedimiento sencillo y gratuito para que la víctima de violencia pueda acceder a ellas. Tiene que tener una utilidad para el proceso. La orden de protección debe de facilitar las finalidades del juicio del procedimiento. La necesidad y la proporcionalidad, ya les expliqué el principio de proporcionalidad que nunca lo deben de olvidar. La proporcionalidad y la necesidad debe de ser necesaria. Si no está acreditada la violencia, si el padre no es violento, simplemente dejó de dar pensión, pues no hay necesidad de ponerle una medida de restricción, ¿verdad? Pero si por el contrario es un padre violento que ya medio mató al niño o a la mujer y que está amenazando con que los va a privar de la vida, entonces sí se dictará una medida más grave. Porque si no se dictan estas medidas con la urgencia y con la premura que está diciendo la ley, pues podemos desgraciadamente encontrarnos con cosas muy tristes como esta.
Mi actualización en el caso de la mujer que fue apuñalada dentro del juzgado de control y tribunal de juicio oral de la región 9 en Tabasco. Vamos con Mariel Arroyo, ella nos informa. Mariel, adelante. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Efectivamente, pues ya a casi un mes de estos hechos, esta mañana la Secretaría de Salud de Tabasco, Silvia Roldán, dio a conocer que, la víctima perdió un riñón y sufrió afectaciones también el páncreas, hígado, y se tuvo que retirar el riñón por las condiciones en las que estaba. Señaló que, la paciente ya se encuentra en piso y ha resistido pese a todos estos problemas derivados de las 13 puñaladas que recibió el pasado 26 de septiembre. Sin embargo, esta mujer, que es madre de 2 niños de 5 y 10 años de edad, continúa en estado de coma, mientras su expareja José Roberto N. Está vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa. Mencionarles también que este miércoles los familiares de Ana María ratificaron ante el Congreso de Tabasco la demanda de juicio político que iniciaron contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia por considerar que no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde al Poder Judicial por la falta de seguridad en sus instalaciones. Pues ahí son responsables, ¿verdad? Por no haber fijado las medidas de seguridad correspondientes. Como pueden ver ustedes, los que ya son abogados, pues ya saben que la realidad supera la fantasía, pero las que están jovencitos, pues para que vean, las cosas están terribles, ¿verdad? Entonces, en el mismo juzgado apuñaló a la señora. Bueno, por eso es necesario que el juez determine qué tipo de medida, de acuerdo a la gravedad de los hechos, si es necesaria y qué tan proporcional va a ser. La proporcionalidad es una de las cuestiones que ponderan los jueces en base a la gravedad de los hechos, ellos determinarán. Igual que la policía, ¿verdad? La policía tendrá que ponderar la proporcionalidad de una respuesta con el uso de la fuerza, atendiendo la gravedad de la agresión. No es lo mismo que una persona le miente a la madre a un policía, que una persona le dispare a un policía con un arma, lo cual ya autoriza al policía también a dispararlo y matarlo, ¿verdad? Pero si una persona le miente a la madre a un policía y el policía la mata, pues hay una notoria desproporcionalidad. A eso se refiere la proporcionalidad, que es una figura que la van a encontrar siempre en todo el derecho. El artículo 572 habla de la obligación que tienen ahora los jueces en cuanto conozcan actos de violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes o personas de grupos vulnerables. Tienen la obligación los jueces de dictar las famosas llamadas hoy órdenes de protección urgentes de aplicación en función del interés superior de quien pudiera resultar víctima y que consisten en el artículo 573, compañeros de la vieja guardia. Esto no existía en nuestros códigos de procedimientos anteriores, esto es novedoso. El artículo 573 establece cuáles son las medidas u órdenes de protección o en qué consisten de manera específica. Puede ser desde la desocupación del domicilio conyugal, en donde habita la víctima, ya sea que la persona agresora salga o que la víctima busque salir, independientemente de que el agresor sea el propietario o poseedor del inmueble, va para afuera, o la víctima va para afuera, ¿verdad? Dependiendo de lo que la víctima decida y lo que el juez determine. Prohibición inmediata de acercarse a la persona responsable o que la persona responsable sea persona del domicilio, lugar de trabajo, de estudios o domicilio de las víctimas y de los familiares de las víctimas. La prohibición de molestia o intimidación de la víctima en su entorno social, así como cualquier integrante de su familia. Acuérdense del asunto de Mr. Doctor, ¿verdad? Que también estaba de moda, donde un juez le prohibió a Mr. Doctor que hablara, ni siquiera molestara en la red, y no mencionara el asunto, lo cual siguió haciendo, a ver cómo le va, porque la audiencia de Mr. Doctor estaba programada para el día 15 de enero, pero se difirió. El auxilio policíaco de reacción inmediata para auxilio de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice la víctima, al momento de solicitar el auxilio. Por ahí estaba yo viendo una vez un video de un señor que a su hija se fue con un tipo loco, con un narcisista. El tipo mete a la muchacha a la casa de él, el papá llega a buscarla, alcanza a ver que la muchacha está ahí
y se iba a meter por su hija y no faltó alguno que le dijo, no, es que no te puedes meter si no traes orden y que no sé qué. Y el señor se quedó ahí esperando algunas horas y ya cuando se decidió a entrar, pues el tipo ya había matado a la muchacha y ya se había escapado, ¿no? Entonces, en el mundo de la realidad, pues esto, cualquier minuto cuenta, ¿no? Incluso no habría necesidad de esperar, porque cuando hay un riesgo de esta naturaleza, pues hay que romper lo que sea, y ahí, como dice un viejo refrán, de la cárcel sales, de la tumba jamás, ¿verdad? Ahí la regó el papá, pues por haber querido respetar la ley, pues perdió a su hija, ¿no? Pero bueno, yo me meto, me vale gorro, ¿no? Rompo lo que sea y mato a quien sea con tal de rescatar a mi familiar, pero pues a veces la gente toma malas decisiones o a veces son mal aconsejados. ¿Por qué? Porque entonces, aunque el señor hiciera esto, pues estaría actuando precisamente en lo que se llama el estado de necesidad. Hoy día, pues hay tantos locos y homicidios, que más vale que lloren en su casa que lloren en la mía. Eso es algo que como abogado no debería de decir, pero pues es la realidad. El uso y goce de los bienes que se encuentran en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima. Muchas veces los tipos no le permiten a la víctima que tome su ropa, sus pertenencias, sus papeles, y entonces la policía acompañará a la víctima de manera protegida con el Ministerio Público para que pueda entrar al domicilio a recuperar sus cosas. Orden de protección y auxilio a las víctimas para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de que el sujeto revele la posibilidad de una agresión, en cuyo caso se pediría el auxilio de cualquier patrulla y se le mostraría que hay una orden de restricción y entonces el tipo sería conducido al Ministerio Público por el delito de desobediencia. Suspensión del régimen de visitas, servicios educativos, reeducativos institucionales, precisamente para eliminar ese tipo de violencia a los hombres machistas o misóginos que la hubieran generado, no quedando nada más reducido a los hombres, sino a las mujeres también cuando sean violentas. Prohibición al agresor de enajenar y hipotecar bienes de propiedad que puedan ser objeto de división de la sociedad conyugal. Ya vimos lo que es la sociedad conyugal y hay tipos que cuando les llega la demanda de inmediato quieren vender todo para no darle nada a la mujer. Entonces se tiene que pedir en la demanda una medida provisional para que se gire oficio al registro público de la propiedad antes de que le notifiquen y la vaya a vender, y el registro público trae lo que se llama una inscripción preventiva. Cuando un juez de lo familiar le ordena al registro público de la propiedad la inscripción preventiva de una demanda, pues ya no se puede vender esa casa, porque cualquier persona que quiera comprar de manera legal se dará cuenta que esa casa tiene un problema de cualquier tipo, hipotecario, mercantil o familiar, porque hay una sociedad ahí y entonces ya se queda inmovilizado ese folio real. El folio real es el número del registro de esa casa y cualquier acto que se realice pues ya será nulo. Para proteger los bienes de la sociedad conyugal está también el embargo preventivo en las cuentas bancarias o en los registros públicos como lo estoy señalando, ¿verdad? Y cualquiera otra que señale la ley y que el juez considere como necesaria precisamente para prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo las personas, los bienes que habrán de litigar. La familia puede solicitar, cualquier integrante de la familia puede solicitar las medidas que considere pertinentes, siempre atendiendo al principio de verdad, ¿verdad? Porque si solicitan medidas sin ser necesarias, también son responsables por la falsedad en la que puedan incurrir. Bueno, luego, ¿qué más? Vamos a... bueno, aquí está la llamada violencia procesal. La violencia procesal, hay tipos que son violentos hasta en los escritos y agreden a las mujeres desde ahí, y entonces se puede pedir a los jueces también que multen y que ordenen el respeto, porque hay abogados que son muy violentos en sus escritos y eso tampoco se puede permitir porque es una forma de violencia, de machismo. Ustedes como abogados o abogadas no permitan que se ejerza ese tipo de violencia en los escritos o en las audiencias en contra de mujeres, niños o personas de grupos vulnerables, porque lo prohíbe la propia ley. Y no nada más esta ley. Ya les comenté que existe una ley general de víctimas, existe la ley general de protección de los derechos de los niños y existe la ley de las mujeres a una vida libre de violencia. Todas esas leyes tienen derechos que las autoridades deben de hacer valer porque son de aplicación general y de orden público. No importa que no sean normas penales, son normas que obligan a la protección de los derechos humanos y los jueces no pueden invocar que no son penales o no son civiles. Cuando yo estudié, los que están conmigo, los de la vieja guardia, pues sí, sabían que solamente los jueces civiles aplicaban normas civiles y los jueces penales aplicaban normas penales y los jueces administrativos normas administrativas. Estas que les estoy mencionando
las de los niños, las de protección a mujeres, las de víctimas son leyes administrativas, pero claro que ahora sí, por el artículo 1 constitucional lo puede aplicar un juez civil, un juez penal o un juez de cualquier naturaleza cuando estén en riesgo los derechos humanos de una persona. Bueno, para asegurar también cumplimiento de pensiones alimenticias, hay por ahí lo que se llama la separación de personas, cuando una persona quiere demandar el divorcio, o cualquier otra acción del orden familiar que implique la separación del domicilio conyugal, le pueden pedir al juez que autorice la salida del cónyuge y el acompañamiento de la policía para precisamente poder salir sin que vaya a ser agredido, porque ha habido casos de que en el momento que la mujer sale va por sus cosas, pues las matan, ¿verdad? O las lesionan. Bueno, ese es el artículo 581 y eso se tiene que hacer en esto, en la demanda. En la demanda, después de que yo narro los hechos, voy a poner ante esta situación y dada la gravedad de la misma, solicito, y aquí ustedes ya van a pedir de esas que les estoy mencionando, las que consideren pertinentes. Y bueno, luego ya viene para la próxima semana, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo pensé que iba a poder dar esto, pero bueno, no podríamos pasar a esto sin haber revisado primero la ley, y viene en el escrito de demanda el ofrecimiento de pruebas. La próxima semana vamos a ver cómo se ofrecen todas y cada una de las pruebas, pero como pueden ver ustedes, ya se incluyen y se ofertan en el escrito inicial. Entonces, como ven, pues es muy interesante saber hacer un escrito de demanda, tiene que ir muy bien hecho, después ya no se puede modificar y por eso se cobra. Pues para hacer todo este trabajo, ¿verdad? Pues te vas a llevar un día, 2 días, entonces pues hay que cobrar bien, porque luego la gente se arrepiente, ¿verdad? O te cambian o algo y entonces conforme vayas avanzando tú vas cobrando. La próxima semana les voy a enseñar cómo se ofrecen las pruebas pero ustedes ya, por ejemplo, saben por qué a esta prueba se le pone. Esta prueba se relaciona con el hecho 1 de mi escrito de demanda y acredita la paternidad sobre el niño. Eso ya lo saben, porque acabamos de leer que las partes tienen la obligación de que las pruebas sean pertinentes, relacionarlas y motivarlas en sus escritos para explicarle al juez cuál es la utilidad y la pertinencia de estas pruebas. Si tú no le pones al ofrecimiento de todas y cada una la relación y la motivación, te las van a desechar y no las van a admitir, porque el ofrecimiento tiene requisitos de forma. Acuérdense que en la teoría del acto jurídico la forma es una causa de nulidad relativa. Y si tú no la cumples con la forma que señala la ley, no las relacionas y las motivas debidamente conforme a los artículos que mencioné, te las van a desechar sin responsabilidad para el juez y entonces lo que quieres probar ya no lo vas a poder acreditar. ¿Dudas, comentarios? Les voy a subir esta demanda, no sé si ya se las mandé, ya saben, nada más no compartan porque son datos personales, para que la tengan y vayamos revisando la próxima semana todos estos temas. El día martes yo creo que no nos vemos, pero igual si me da tiempo nos vemos el miércoles para que no nos atrasemos en civil, en derechos sustantivos, ¿sale? Cuídense, nos vemos José, Juanita, Gaby, Gracias, doctor. Hasta Consuelo, luego. Lucero, Cintia, Jacqueline. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches Buenas a noches a todos. todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Bendiciones. Igual.